Antes del tiempo, antes de la luz, antes de los ángeles, del cielo, de los mares y del polvo de la tierra, antes de que cualquier cosa existiera, ya existía Dios. ¿Pero qué era Dios antes de la creación? ¿Qué hacía? ¿Estaba solo? ¿Tenía forma? ¿Pensaba en nosotros? Este misterio ha desvelado a sabios, teólogos y místicos durante siglos. La Biblia guarda silencio en muchos aspectos. Pero otros textos antiguos, ocultos y olvidados, se atrevieron a tocar ese velo. Hoy en Relatos Poderosos, te llevamos a un viaje al origen del origen. Prepárate para explorar revelaciones apócrifas, misterios de la Cábala y pensamientos de los padres de la Iglesia. Este video cambiará tu manera de entender la eternidad y sobre todo la perspectiva que tienes de Dios. Quédate hasta el final porque, en este canal, escuchamos las voces del pasado y revivimos los secretos que fueron enterrados por siglos. Misterios bíblicos, historia oculta y profecías olvidadas. Suscríbete a Relatos Poderosos. Activa la campana y prepárate para lo que nadie se atreve a contar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza la Biblia, en el libro de Génesis. ¿Pero alguna vez te has preguntado si ese principio fue realmente el primer momento absoluto? ¿O si ya había algo, mejor dicho, alguien con Dios desde antes? El Evangelio de Juan nos da una pista poderosa. En Juan 1:1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego, en el verso 14, se nos revela que ese Verbo se hizo carne, es decir, Jesucristo. Esto nos cambia completamente la perspectiva. Génesis no nos está hablando del inicio de Dios, sino del inicio de la creación. El principio es el comienzo de lo creado, no de Dios mismo. Dios ya era, y con Él estaba el Verbo, el Logos, que es Cristo preexistente, el Hijo de Dios antes de nacer en la tierra. Es decir, cuando el universo aún no existía, el Logos ya estaba allí, con Dios, y era Dios. ¿Y por qué esto fascina tanto al ser humano? Porque es un completo misterio, ya que continúan las preguntas. ¿Qué había antes del principio? ¿De dónde viene Dios? ¿Y por qué existimos nosotros? Y la respuesta bíblica, mística y filosófica es: Dios siempre ha existido y no es parte del tiempo. El tiempo es parte de su creación porque nace junto con el universo. Y el Verbo, la palabra, es el puente entre lo eterno y lo temporal. Esta frase revela un misterio profundo. Dios no está limitado por el tiempo como nosotros. Él no vive en pasado, presente o futuro. Él es eterno, lo que significa que no tiene comienzo ni fin, ni envejece, ni cambia. Según la Biblia, en Salmo 90:2, leemos: desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y en Apocalipsis 1:8, dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor. Eso significa que el tiempo mismo es algo que Dios creó, igual que el espacio y la materia. Antes de decir hágase la luz, ya existía, en una eternidad sin tiempo. Esto rompe nuestra lógica humana. No podemos concebir un antes sin tiempo, porque todo lo que conocemos está atrapado en el tiempo. La Biblia no describe en detalle qué ocurría antes de la creación y eso ha abierto una puerta fascinante. Ese silencio bíblico ha permitido interpretaciones místicas, como en textos judíos, gnósticos y cristianos antiguos. Revelaciones personales de santos, profetas o videntes. Especulaciones teológicas y filosóficas de pensadores como Agustín, Orígenes, Tomás de Aquino y muchos más. Profundicemos en el libro de Enoc, también llamado Primera de Enoc, específicamente de su sección conocida como el libro de las parábolas o las similitudes. En sus capítulos 37 al 71, hay descripciones de visiones celestiales en las que el profeta Enoc es llevado a un lugar más allá del universo conocido, más allá del cielo físico.
incluso más allá del cielo espiritual comúnmente entendido por los antiguos. Ese lugar es llamado el cielo de los cielos, una expresión hebrea usada también en Deuteronomio 10, 14 y Primera de Reyes 8, 27, para describir el lugar más alto, más sagrado y más inaccesible, el dominio absoluto de Dios, que está por encima de cualquier otro ser o dimensión. Enoc ve a Dios entronizado allí, es decir, sentado como Rey absoluto, con autoridad eterna, antes de que el tiempo como lo conocemos siquiera comenzara. Dice que Enoc vio al anciano de días sentado en su gloria, antes del juicio, antes de los mundos, antes del tiempo. Este título anciano de días aparece también en la Biblia, el libro de Daniel 7, 9 al 13, donde se describe a Dios como un ser con cabellos blancos como lana, sentado en un trono de fuego. Esta imagen representa sabiduría eterna, autoridad inquebrantable, antigüedad fuera del tiempo. Esto sugiere algo impresionante. Dios no está limitado por el tiempo ni por el espacio. No solo existía antes de la creación del mundo visible, sino que estaba en un estado de gobierno, ya rodeado de un entorno espiritual, de tronos, de gloria y de otros seres celestiales. Así que la eternidad de Dios no es solo teórica. Enoc lo ve como alguien real, sentado en un trono, ya rodeado de gloria, en un orden espiritual previo a la creación. No hay caos ni vacío. Hay gobierno, seres, tronos, luz, incluso Jesús, el Hijo del Hombre, también aparece en Enoc 46. ¿Qué dice? Y vi a uno semejante a un hijo de hombre, con un rostro de gracia, quien vivía con el anciano de días. Esto conecta directamente con Juan 1, 1 y con Daniel 7, 13. En resumen, el libro de Enoc no solo confirma que Dios existía antes de todo, sino que ya reinaba, ya era adorado, y ya estaba acompañado por el Hijo del Hombre y seres celestiales. Es una visión apocalíptica y majestuosa del origen de todo, que nos hace ver que antes del Génesis ya había un trono, ya había un plan, ya había una gloria eterna. Aún hay más. La cábala judía va aún más lejos. Antes de la creación, existía el Ein Sof, el Dios infinito, sin forma, sin límites, sin atributos comprensibles para la mente humana. Este Dios no era como nosotros entendemos el ser. Era pura potencialidad. Es realmente fascinante y profundamente mística. En la cábala judía, que es una tradición mística del judaísmo desarrollada especialmente a partir del siglo XII en España y el sur de Francia, se considera una tradición ancestral que revela el conocimiento oculto sobre Dios, la creación y la relación entre lo divino y lo terrenal. Se enseña que antes de la creación del universo, no había nada que el ser humano pudiera comprender. Ni espacio, ni tiempo, ni materia. Solo existía el Ein Sof, que literalmente significa sin fin, o lo infinito. ¿Y qué es el Ein Sof? No es un ser en el sentido humano, ni siquiera una entidad. Es la fuente absoluta e infinita de todo lo que existe, pero sin atributos, sin forma, sin pensamiento, sin voluntad tal como lo conocemos. No se puede ver, ni nombrar, ni entender. Está más allá de toda categoría humana. No tiene tiempo, no tiene límites. No tiene forma de manifestación directa. Para los cabalistas, Ein Sof es Dios en su estado más puro, antes de cualquier manifestación o creación. Es Dios antes de ser Dios como lo percibimos en la Biblia. Un océano infinito de energía espiritual sin dividirse, sin revelar sus cualidades. Pero, entonces, ¿cómo surge el universo desde el Ein Sof? La cábala enseña que Dios se contrajo a sí mismo para hacer espacio para la creación. Este proceso se llama Tzimtzum. Según esta idea, lo primero que hizo Dios no fue crear algo, sino más bien retirarse un poco de su infinitud para dar cabida a lo finito. En ese espacio creado por el retiro del Ein Sof, se derramó una pequeña porción de su luz, y esa luz dio origen a la Sefirot, las 10 emanaciones espirituales que rigen toda la creación. ¿Y qué significa esto en términos más simples? Antes de todo lo visible e invisible, existía el infinito absoluto. Este infinito no puede ser entendido ni siquiera como existente en el sentido humano, porque nosotros entendemos la existencia en términos de espacio y tiempo, pero Ein Sof trasciende todo eso.
La creación no surge de un acto físico, sino de una manifestación de esa luz infinita. Como si Dios se ocultara para que algo finito pudiera surgir. Pero para que el universo pudiera existir, este ser infinito, sin forma ni límites, tuvo que hacerse pequeño. No por debilidad, sino por amor. Se contrajo. Se retiró. Se ocultó. Dejando un espacio para que lo finito, lo limitado, lo humano pudiera nacer. Este no es el acto de un creador distante o indiferente, sino el gesto profundo de un Dios que ama tanto su creación, que renuncia a su plenitud para dar lugar a otros. Es la humildad divina, un Dios que no impone, sino que cede, que no domina, sino que permite. Un Dios que se hace pequeño para que tú puedas existir. Y en ese gesto se revela no solo un misterio cósmico, sino un amor inmenso que atraviesa todo lo creado. El misterio profundo: ¿Dios tuvo que esconderse para que nosotros existiéramos? Sí. Y ese es uno de los aspectos más poéticos y enigmáticos de la Cábala. Para que algo distinto a Dios pudiera existir, Dios tuvo que velar su propia infinitud. El Ein Sof se hace oculto, se contrae, para permitir la libertad, el tiempo, el espacio y la vida. El concepto del Ein Sof es un recordatorio de que la realidad que vemos es apenas un velo. Detrás de todo, hay un Dios que no solo creó el universo, sino que incluso tuvo que hacerse pequeño para que el universo pudiera tener lugar. Esta enseñanza no solo nos habla de Dios, sino también del misterio del origen, de cómo lo finito puede surgir del infinito. Y de cómo nuestra mente jamás podrá contener el misterio completo de lo divino, pero sí puede atisbarlo en destellos. Esta frase del Zohar, el libro central de la Cábala judía, es profundamente misteriosa y poderosa. Antes de que el Santo, bendito sea, creara el mundo, él y su nombre eran uno. ¿Qué significa esto? En el pensamiento cabalístico, Dios y su nombre representan dos aspectos diferentes. Dios en sí mismo, Ein Sof, es el Dios absoluto, infinito, incomprensible, sin forma, sin atributos que la mente humana pueda abarcar. Su nombre es como Dios se manifiesta, se expresa, se comunica, se hace visible o conocible a la creación. Entonces, antes de la creación del universo, no había necesidad de nombres, formas, tiempo o espacio. Todo era unidad absoluta, sin dualidad, sin distinción. Dios no necesitaba mostrar quién era, porque no había a quien mostrárselo. Pero entonces ocurrió algo asombroso. Dios decidió crear. ¿Por qué? Para revelarse. Para que existiera algo que pudiera conocerlo, amarlo, buscarlo. Esto no fue una necesidad, sino una decisión voluntaria. Dios no creó por carencia, sino por abundancia. No porque necesitara, sino porque deseaba dar. Al crear el universo, Dios se revela a través de su nombre. A través de la luz, el tiempo, la materia, la vida, el alma humana. Cada cosa creada lleva una chispa de ese nombre sagrado, una expresión del infinito en lo finito. Así que la creación no es un accidente, ni una necesidad fría del cosmos. Es un acto intencional y amoroso de revelación. Dios quiere que lo conozcas. Quiere que lo busques. Quiere que te relaciones con Él. Los primeros cristianos, especialmente durante los primeros siglos después de la resurrección de Jesús, tenían una visión profunda y a veces compleja sobre quién era Dios y cuál era su origen. Esta visión se fue desarrollando con el tiempo, pero desde muy temprano hay elementos claros que se pueden destacar. Ven a Dios como el Padre eterno y Creador. Los primeros cristianos heredaron del judaísmo la creencia en un Dios único, todopoderoso, eterno e invisible. Este Dios no tenía origen, no fue creado y estaba fuera del tiempo. Es el Padre de todas las cosas. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Credo de los apóstoles, una de las primeras confesiones cristianas. Veían a Dios invisible, pero revelado. Creían que Dios no podía ser visto en su esencia pura, a Dios nadie le vio jamás. Pero se reveló en la historia, primero en la ley y los profetas, luego en Jesús. Los cristianos afirmaban que Dios no creó por necesidad, sino por un acto de amor y voluntad libre. Esta idea resuena con conceptos místicos, como los de la Cábala judía, donde el Dios infinito, Ein Sof, se contrae para hacer espacio al mundo. Primera de Juan 4:8. Dice: Dios es amor.
Además, ven al Espíritu Santo como presencia activa de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús citando al profeta Isaías en Lucas 4:18. Los primeros cristianos y otros tantos en la actualidad creen en un Dios trino, eterno, sin origen, que se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios que se revela sin dejar de ser misterio, que es fuente de todo lo que existe, pero también humilde al hacerse hombre en Jesús para salvar a la humanidad. Ahora veamos lo que pensaban grandes teólogos como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino sobre cómo era Dios antes de la creación. Es profundo y desafiante. Vamos por partes para que quede claro. San Agustín de Hipona, uno de los más influyentes en la teología cristiana. En su obra Confesiones, especialmente en el libro 11, reflexiona profundamente sobre el tiempo y la creación. Decía que Dios es eterno y no está sujeto al tiempo. Tú creaste el tiempo. No existía antes. Porque antes del tiempo no hay antes, punto. Crear no lo transformó ni lo limitó. Dios es inmutable. Y la creación es un acto libre, no necesario. En resumen, Dios no habita dentro del tiempo, sino que lo trasciende. El tiempo es parte de lo que Dios creó, no una condición a la que Él esté sometido. Dios es, fue y será, pero todo a la vez. En su eternidad no hay pasado ni futuro, solo un presente absoluto. ¿Qué dice Tomás de Aquino, filósofo y teólogo que unió la fe cristiana con la filosofía de Aristóteles? En su obra Suma Teológica, donde trata estos temas con lógica rigurosa. ¿Qué decía Tomás de Aquino? Dios es actus purus o. Acto puro, no tiene potencialidad ni cambio. Es plenitud absoluta de ser, sin mezcla de no ser. No necesita nada fuera de sí mismo. Dios no necesita al mundo. El mundo fue creado por voluntad, no por necesidad. Antes de la creación, si se puede hablar así, Dios existía en perfecta comunión consigo mismo, como Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El tiempo comenzó con la creación. Como Agustín, Aquino sostiene que el tiempo no existía antes de la creación. No hay momento anterior en el que Dios estuviera esperando para crear. Dios es la causa primera, pero atemporal. Todo lo que existe procede de Dios, pero Él está fuera del flujo temporal. Entonces, ¿cómo era Dios antes de crear? No tenía forma, ni espacio, ni antes. Era, y es, una existencia infinita, perfecta, eterna e inmutable. No estaba solo, porque es Trinidad. Una comunión eterna de amor entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Su decisión de crear el universo fue libre, voluntaria y por amor. No por necesidad. ¿Y por qué es importante esto? Porque revela una verdad central de la fe cristiana. El universo no nació del caos o el azar, sino de un Dios que ya era amor, plenitud y existencia absoluta. Y ese Dios se hizo pequeño, entró en el tiempo como Jesús, por amor a su creación. Ahora te pregunto, ¿puedes imaginar un momento en el que no existía el tiempo? Ni relojes, ni planetas girando, ni corazones latiendo. Solo el silencio absoluto de lo eterno. Antes del primer amanecer. Antes del primer pensamiento. Antes incluso del primer latido del universo. Ya estaba Dios, pero, ¿quién no? ¿Qué era Dios en ese antes? ¿Sin tiempo? Las escrituras guardan silencio. Los sabios titubean. Y los filósofos solo rozan la superficie de ese abismo inefable. No existía el dónde porque no había espacio. No existía el cuándo porque no había tiempo. No existía el otro porque no había nada más. Dios. Solo Dios. Sin forma. Sin nombre. Sin necesidad. Perfecto en sí mismo. Un abismo de luz inaccesible. Una conciencia pura. Infinita. Sin principio, y griega, sin embargo, con un deseo, crear. Pero aquí surge otro misterio. ¿Por qué Dios, siendo todo, decidió crear algo que no era Él? ¿Fue amor? ¿Fue propósito? ¿Fue voluntad divina? ¿O, simplemente, una expresión de su ser tan plena que no pudo contenerse? Los antiguos místicos decían que Dios y su nombre eran uno solo. Y al nombrarse a sí mismo, nació el cosmos. Todo esto nos lleva a una sola certeza. No lo entendemos, y quizás
no deberíamos entenderlo. Porque el misterio de Dios no está hecho para ser resuelto, sino para ser contemplado. Con asombro, con temor reverente. Y con humildad. Hoy, rodeados de tecnología, ciencia, ruido y velocidad, nos cuesta detenernos. Y mirar hacia ese origen imposible. Pero cuando lo hacemos, algo en nuestro espíritu despierta. Porque dentro de nosotros hay un eco. Un eco que nos recuerda que no fuimos el inicio de la historia. Que hubo alguien antes de todo. Y ese alguien aún nos observa. Aún nos ama. Aún nos espera. Así que la próxima vez que mires las estrellas, la próxima vez que el silencio te envuelva, pregúntate, ¿qué había antes del hágase la luz? Y en lo profundo de tu alma, quizás no recibas una respuesta, pero sentirás algo más valioso. El estremecimiento del misterio. El susurro de lo divino. La huella del Dios que siempre ha sido. Porque si hay algo que nos enseña este gran enigma, es que Dios no necesita ser comprendido. Para ser real, solo necesita ser buscado. Y en esa búsqueda, puede que no entendamos el principio, pero encontraremos el propósito. ¿Qué te pareció este relato? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber tu opinión. Y si este video despertó tu curiosidad, suscríbete a Relatos Poderosos y activa la campana para notificaciones, porque aún quedan muchos secretos por revelar. Comparte el enlace con alguien que también se atreva a descubrir lo que otros prefieren callar. Porque recuerda, las respuestas están ocultas en los relatos que nadie se atreve a contar.